Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda, Authentics? ¿Cómo están? Un podcast más. Realmente estamos emocionados, contentos de que el Señor nos permita seguir sacando podcast cada semana. Como se dieron cuenta, pues en las semanas anteriores a lo mejor hemos tenido algunos detallitos ahí con la publicación, ¿no? Porque se nos han ido los tiempos, pero el Señor ha sido bueno y nos ha permitido estar pues cumpliendo esta meta, este reto que nos pusimos como integrantes de este equipo, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos o continuamos con esta serie, una serie que nos está retando, que nos está enseñando mucho y que esperamos que también sea de mucha bendición. Como ya lo viste en el título y como lo viste en el episodio anterior, se llama Jesús, un hombre ordinario. Entonces, pues quizás el nombre de esta serie podría causar un poco de polémica, ¿no? Porque pues va a haber muchos que nos digan, no, es que Jesús era un hombre extraordinario y todo eso. Y sí lo era, pero en esta serie vamos a estar hablando acerca de la humanidad de Jesús, ¿no? De la humanidad ordinaria de Jesús. Entonces, por ello el nombre. El día de hoy está con nosotros, pues nuestro amigo de casa, ya lo conocen, Josué Fernández. ¿Cómo estás, Josué? ¿Cómo te trata la vida el día de hoy? Hola chicos, amigos. Pues la vida me trata bien, la verdad. Dios es bueno y gracias a Dios estamos bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso es perfecto. Y el día de hoy, como en todos los episodios que han pasado de este podcast, hemos tenido personalidades, hemos tenido invitados muy especiales. Y el día de hoy está con nosotros también el pastor Daniel Madrigal. Sí, es un pastor juvenil también. Y quiero que te presentes un poquito, que nos platiques, que la comunidad pueda conocerte. Y pues sí, saber qué es lo que haces, cuál es tu hobby y todo esto un poquito. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, chavos? ¿Qué tal, Dan? ¿Qué tal, Josu? Es para mí, la verdad, una bendición poder estar con ustedes, poder charlar acerca de algo que nos apasiona, ¿no? Sin duda, hablar de Jesús es apasionante, es de verdad algo que me emociona cada vez que me encuentro con chicos con la misma pasión y este es un momento indicado también para hacerlo. Y gracias por la invitación a ustedes como podcast. Y bueno, ¿quién soy? Soy un hombre ordinario, normal, común, corriente. Como decía, mi nombre es Daniel Madrigal. Soy originario del estado de Tabasco y bueno, lo que hacemos es pastorear, ayudar a otras personas. Ese es como que el sentido de mi vida, lo que Dios me ha dado la tarea, como poder ayudar a los demás chavos, hermanos, familias, poder eh, conducirlas, ¿no? Por verdes pastos, como dice la palabra. Me ha apasionado mucho este tema de trabajar con jóvenes y poder orientarlos. Sin duda estamos en tiempos que están siendo tan difíciles, poderlos enfrentar. Y bueno, es un reto poder estar ayudando a chavos. Actualmente me encuentro sirviendo a un grupo de jóvenes, sí, que lo hacemos ahorita vía online y pues servimos a alrededor de 40, 50 chavos y pues ahí estamos como pastoreándolos, ¿no? Una comunidad de jóvenes vía online y también tratamos de tener contacto con otros chavos de aquí cerca de mi comunidad que también pues pastoreamos, ayudamos. Actualmente no tengo una iglesia como tal, terminé el año pasado el pastoreo en una iglesia, pero bueno, estamos igual en ese tiempo de espera de otra comunidad. Pero pues lo que hacemos es compartir la palabra también cada 8 días con grupos, con sociedades juveniles que nos invitan a poder compartir, poder charlar. Y bueno, pues es lo que a grandes rasgos hago, ¿no? Perfecto, pues sé bienvenido también. Este es un espacio creado precisamente para pues poder externar a lo mejor nuestras ideas, poder charlar y también pues en algún momento a lo mejor también debatir uno que otro punto de vista, ¿no? Claro. Que podamos tener ahí. Y pues amigos, antes de que empecemos este podcast y entremos en materia, quiero decirte que si no has escuchado el podcast anterior,
vayas a escuchar primero el anterior y luego vengas a este, ya que estamos hablando acerca de la vida de Jesús, como ya te lo he comentado, pero hemos hablado acerca de desde su nacimiento, ¿sí? Entonces te invitamos a que vayas, escuches todo esto que estuvimos platicando con el buen Glenn Marino también, y pues sí, ya después vienes aquí, que vamos a empezar a platicar ahora sí ya de la parte que tiene más carne, digamos, en la Biblia, ¿no? O sea, refiriéndome a que podamos sacar más cosas, ¿no? Que es el ministerio de Jesús, ¿sí? Obviamente, pues en este episodio no nos va a dar tiempo de abarcar todo lo que hizo Jesús en esos 3 años, porque a pesar de que la Biblia nos lo narra tan rápido, hay muchas cosas que podemos sacar y muchos puntos importantes, ¿sí? Entonces, pues el día de hoy queremos empezar platicando, ¿no? O reafirmando también la humanidad de Jesús después de su bautismo, ¿sí? Recordemos que Jesús viene o vuelve a aparecer en escena en la Biblia ya cuando tiene 30 años, es bautizado, ¿no? Por Juan, y entonces el Espíritu Santo se lo lleva al desierto, ¿no? Estaba leyendo ahí en Lucas en la versión de traducción al lenguaje actual y me llamó la atención lo que decía esta traducción porque dice que Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás, ¿sí? O sea, los 40 días que estuvo en el desierto fue tentado y no nos dice de qué manera, ¿sí? Obviamente, pues nos habla de 3 puntos importantes que fue, pues el hambre, a lo mejor la ambición podría ser la otra y, este, y La bueno, pues la otra posesión, parte, eh, las perdón, posesiones también. sí, sí, las posesiones, ahí va como las posesiones, la parte de la ambición y la parte del tentar a Dios, ¿no? En algunas situaciones. Ujú. Entonces, em, realmente me pongo a pensar, porque los otros evangelios que narran esto no te dicen prácticamente dicen que estuvo 40 días y 40 noches y te lo pintan como que los últimos 3 días fueron Ujú. las tentaciones, ¿no? Pero en realidad, aquí como nos lo marca Lucas, cada uno de esos 40 días y cada una de esas 40 noches fue tentado Jesús. Algo que me llama la atención, y que es con lo primero que es tentado Jesús, digámoslo así, es el hambre, ¿no? Si Jesús no fuera humano, no hubiese sentido hambre, ¿cierto? O sea, realmente ¿cierto? tú y yo sentimos hambre, ¿no? Así de que dejamos de comer 6 horas, porque así somos los que regularmente comemos 3 veces al día. Tú no comes 6 horas y ya en la sexta hora ya tienes un vacío en el estómago, te duele, ya nada más cualquier cosa que se te aparezca, por ejemplo, que estamos en redes y que se te aparecen las hamburguesas y las papas y que el Carl Jr. y no que o sea, nos da un hambre, ¿no? Entonces imagínate en ese momento, ¿cuánta era el hambre de Jesús? Que las mismas piedras, o sea, podían simular ser panes, ¿no? O sea, la figura de una piedra podría ser como esa parte de ser un pan. Entonces, en este punto creo que es importante que podamos como empezar a ver todas estas cosas en las que fue tentado Jesús. Y te preguntaría, ¿tú en qué has sido tentado, no? Durante ese tiempo. Algo que me llama mucho la atención en la Biblia es la palabra del desierto, ¿no? Antes de empezar como que algo importante, siempre hay un desierto antes, ¿no? No sé si se han dado cuenta, los que han leído la Biblia o los que han escuchado predicar. Cuando viene algo importante, cuando viene algo que va a trascender así de una manera increíble, hay un desierto antes, ¿no? Donde hay tentaciones, ahí esto y el otro. No me quiero meter mucho en eso, solamente como dato. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué piensan o cómo ven a Jesús? Me refiero a Daniel, a Josué. ¿Cómo ven a Jesús en esta etapa del desierto? ¿Cómo ven a Jesús? Pues sí, o sea, ¿cómo lo describirían ustedes desde su perspectiva? Porque bueno, yo tengo la mía, pero ustedes también cada uno tiene la suya. Pues eso que comentabas de que siempre que hay un desierto antes de que venga algo importante, o sea, ese desierto, yo lo veo como una prueba, ¿no? Como que
algo que te va a probar, que Dios te va a poner antes de que llegues a algo. En esta parte que decías de cuando es tentado y que hablas específicamente de necesidades fisiológicas, ¿no? Que es completamente humano, ¿no? O sea, cualquier hombre, no hay hombre que no tenga esas necesidades fisiológicas, ¿no? Pero, no sé, siento que precisamente en esa parte que casi es, bueno, en Lucas por lo menos es al comienzo, o sea, ya te están como que poniendo que Jesús sí era un hombre, o sea, que realmente él sufría cosas que un humano sufre, que como decía son esas necesidades fisiológicas. Sí, yo igual quería comentar algo que me causa mucha impresión y es con lo que comenzaste, ¿no? O sea, el problema del desierto. Bueno, más que un problema, es un tiempo siempre, bueno, el desierto significa un parteaguas, ¿no? Siempre porque con Moisés fue un parteaguas, ¿no? Con Elías también vive en un desierto, es un parteaguas para él y para el pueblo de Israel, ¿no? Elías deseaba morirse en ese momento y es cuando Dios pues como que lo despierta y le dice, tú no mueres ahorita, sino que todavía tienes largo camino por recorrer, ¿no? Pero hay algo importante que noto en el aspecto del desierto. El desierto viene a ser entonces como el lugar donde Dios habla, ¿no? Pero también donde las voces del enemigo hablan, ¿no? Sabemos en el caso de Elías, él está deseando morirse, ¿no? O sea, la muerte que representa al enemigo se está haciendo presente en ese momento, pero también se hace presente la voz de Dios. Y en el caso de Jesús pasa lo mismo. O sea, la voz del Padre se hace notar a través de su relación del ayuno y la oración, pero también se hace notar a través de la voz del enemigo a través de las tentaciones. Entonces, yo veo el desierto como el lugar de donde hay que aprender a discernir entre la voz de Dios y entre la voz del enemigo. Y como bien decía el buen Josu, el desierto representa, o sea, que el ministerio de Jesús inicie en el desierto representa a un Jesús muy humano, que escucha las voces de Dios o escucha la voz de Dios, pero que también está siendo aturdido, ¿sí? Por las voces del enemigo, como todo ser humano que está siendo tentado. Y esto lo pone muy en claro Lucas, ¿no? Comienza el ministerio de Jesús yendo al desierto, después de ser bautizado. Entonces, está mostrando una humanidad tal y como cual, común como la de todos nosotros, ¿no? Con las tentaciones y los deseos. O sea, el ser tentado, o sea, ¿qué involucra la palabra ser tentado? Ser tentado es poder reconocer una necesidad que está teniendo nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cuando una tentación se te presenta es porque hay una necesidad en tu cuerpo y que esa tentación lo puede sufrir. Pero claro, la puede suplir desde una perspectiva totalmente diferente que no es correcta delante de Dios. Y ese es el punto importante de la humanidad de Jesús. Ver que él tenía la necesidad de esas tentaciones que se le estaban presentando y eso lo hace tan humano como nosotros. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, 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 y justamente ahorita estaba pensando, ¿no? Me venía así como que a la mente y decía, la Biblia nos narra, o en este caso los evangelios que nos narran esta parte del desierto, de la tentación, etcétera, nos lo narran así como de que, este, Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan y y ya, ¿no? Porque tú tienes el poder para hacerlo. Y entonces Jesús le dice, no, porque no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y todo esto. Entonces, em, pero nos lo pintan como que fue así como de inmediata la situación, ¿no? Como que dijo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? O sea, su respuesta. Pero yo me pongo a pensar y digo, o sea, ya después de no comer 40 días, ¿no? 40 noches. O sea, yo me imagino que cuando Jesús escucha a Satanás diciéndole, mira esas piedras que parecen pan, yo te puedo asegurar que Jesús vio el pan ahí. Pero obviamente, no cayó, ¿sí? Porque ya en ese momento, o sea, imagínate, no sé si alguna vez has hecho un ayuno,
tú que nos estás escuchando, ya sea por cuestiones eclesiales o por cuestiones de salud, ¿no? Porque hay muchas veces que también si vas a ser operado, pues necesitas un tiempo, un cierto tiempo de ayuno, etcétera, no sé. Pero si has sufrido, ¿eh? Bueno, sí es que muchas veces es sufrimiento un ayuno, ¿no? Pero si has pasado por un ayuno, te darás cuenta que ya después de mucho, de un tiempo largo, o sea, te sientes débil, te sientes hambriento, o sea, imagínate cómo se sentía Jesús en ese momento, o sea, físicamente, ¿sí? Entonces que le digan, mira, aquí hay unas piedras que que pueden ser panes, o sea, solamente con que tú lo desees pueden ser panes, ¿no? Y él se está imaginando ahí el pan y dice, pero viene la otra parte de estar escuchando la voz de Dios al mismo tiempo, ¿no? Y decir, no, tengo que resistir, tengo que esto. Ahora, cuando después Satanás se lo lleva a la punta del monte, ¿no? Y le enseña, ¿no? Todo lo que está ahí. O sea, imagínate ya el calor del desierto, el cansancio, estar viendo así como que alrededor todo lo que está pasando, ¿no? Y todo esto. Y Satanás le dice, solo inclínate, ¿no? Ante mí y todo esto va a ser tuyo. Y o sea, Jesús ya también en esa parte de estar como cansado, o sea, él pudo haberse postrado no para adorar a Satanás, sino simplemente haber caído ya del cansancio. Sin embargo, vuelve a escuchar la voz de Dios y a tener esa fortaleza de parte de Dios y no se postra, ¿no? Y después viene la parte en que se tire de la punta más alta, ¿no? O sea, pues lo más sencillo para él era tirarse también. O sea, por el cansancio, por lo mismo que hemos venido platicando. Entonces, pienso que por eso es que nos narra estos tres puntos específicos la Biblia y no nos dice las otras tentaciones que tuvo en ese momento, porque precisamente todas estas tentaciones van de la mano el desgaste físico que él ya había pasado durante estos 40 días, ¿no? Sí, de hecho, creo que la tentación es una necesidad de Jesús. O sea, cada tentación que se le presenta es porque hay una necesidad en su cuerpo físico de que sea suplida esa necesidad. Por eso, yo me ha tocado hacer ayunos, ¿sí? 2 días, aguantarlos, ya, no lo he hecho, pero sí, sí, actualmente no lo he hecho, pero sí, sí lo practicaba mucho antes. Y haber ayunado 7 horas, 8 horas, ya es muy desgastante, ¿no? Ya tu cuerpo empieza a alucinar o ver cosas que hasta ni son, ni aparecen, ni están presentes, ¿no? Entonces, veamos esa parte humana de Jesús, ¿no? O sea, lo que él está viendo, lo que la palabra nos está describiendo, son necesidades que él está teniendo en ese momento. O sea, y lo que yo quiero enfatizar, más allá de que Jesús si las resistió o no las resistió, el punto clave es que esas tentaciones eran una necesidad que él tenía que suplir en su cuerpo, pero que bien sabía que no podía suplirlas en ese momento porque estaba ofreciendo un ayuno a su padre, ¿no? Ese también es un punto principal. Pero el punto es que podamos ver que Jesús estaba siendo tentado difícilmente, duramente, y que necesitaba todo aquello que se le presenta, lo necesitaba en ese momento para su vida. Todo aquello. Pero él sabe, como bien decía Dan, él sabe discernir entre la voz de Dios y su necesidad, ¿no? Murió a su carne en ese momento para poder soportar lo que venía. Ese igual es un punto trascendente. Yo he relacionado el desierto, el sufrimiento del desierto, con el sufrimiento de la cruz. Es decir, el sufrimiento del desierto de Jesús era también aguantar ese momento en el que, no sé si recuerdan también esa parte humana de Jesús, no sé si me estoy adelantando, cuando Jesús después de haber dado la cena a los discípulos, se va al monte a orar con Pedro y creo que con Juan, no recuerdo quién más por ahí, y que le dice al Padre en una oración, Padre, que pase de mí esta copa de sufrimiento. O sea, esas palabras de Jesús tienen una gran trascendencia porque está diciendo, yo ya no quiero sufrir o yo no estoy dispuesto a sufrir porque tengo miedo. Creo que Lucas dice que sudaba como gotas de sangre y Jesús está representando miedo, temor. Está diciendo, yo ya no quiero cumplir esto, ¿no? Pero su estancia en el desierto lo ayuda a soportar ese tiempo de prueba. Y también, y le dice al Padre, ¿no? Llega el momento en que le dice, pero pues que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿no? Al final de cuentas, no,
muero yo en mí o muero a mi carne para que tú puedas vivir en mí. O sea, pero el punto es que era humano, era carnal y él está muriendo a esa carne, ¿no? Pero era sumamente humano, humano, humano. Así es. Y ese punto que acabas de decir acerca de los miedos y todo eso, también es algo que vamos a tocar en el siguiente episodio, porque en este episodio no nos va a dar tiempo. Pero realmente creo que, como dices, o sea, al final de cuentas, no sé si nos podemos a analizar un poquito. Desde que nace está sufriendo Jesús, ¿no? O sea, realmente desde que, este, lo persiguen porque Herodes tenía miedo de que hubiera otro rey, desde que tiene que empezar a huir desde chiquito, o sea, realmente hay mucho sufrimiento en parte de su vida, ¿no? Y se entiende lo que acabas de decir, ¿no? Al final. Pero, pues ahorita regresamos a donde estamos. Y y bueno, pues básicamente aquí podemos darnos cuenta de cómo es que Jesús también, este, pues vive esa parte, esa tentación que muchas veces nosotros podemos vivir, que para nosotros muchas veces es más fácil decirle sí a la tentación para pues satisfacer esa necesidad, como decíamos, ¿no? Entonces, mm, si tú crees que Jesús, por el simple hecho de que es de ser hijo de Dios, ¿no? No le costó trabajo resistirse a las tentaciones y al pecado, entonces no has entendido que Jesús también era hombre. O sea, creo que ese es un punto que tienes que tener en cuenta. Ahora, hay muchos debates, ¿no? Que si Jesús podía pecar, que si no podía pecar. Y la verdad es que podríamos aventarnos hablando una hora acerca de ese punto en específico. Pero si podía pecar, no pecó. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque él decidió, como decía Dani, él decidió morir a su carne para poder complacer a Dios, ¿no? O sea, creo que eso es importante. Y después de esta historia que ya nos narra la Biblia, ¿no? De que estuvo en el desierto y la tentación y todo, vemos cómo Dios recompensa esa parte de poder haber aguantado esas tentaciones, ¿no? Porque ya después manda ángeles para que le sirvan y coma y todo, y bueno, ya, ¿no? Le da como la recompensa. Y después él sigue, ya en la historia que nos sigue narrando, pues ya es cuando él empieza a caminar, empieza a enseñar, primeramente solo, ¿no? Empieza a enseñarle a la gente en sinagogas, etcétera, y empieza a hacerse de su gente cercana, ¿sí? Empieza a llamar a los primeros cuatro que serían como los amigos más cercanos de él, o sea, serían como que los que generalmente él va a apartar para que vayan a orar o él va a apartar para que vayan a hacer esto. O sea, estos primeros cuatro generalmente son los que llama y, y viene una parte, otra parte que me gustaría tocar, ¿no? Que esta parte nos la narra Juan, que es cuando Jesús está en las bodas con su mamá, ¿no? Y, y pues convierte el agua en vino. Entonces, muchas veces, no sé si has visto o te has puesto a pensar que a Jesús le gustaba la fiesta. O sea, no sé si tú puedes concebir un Jesús fiestero, ¿no? De esos que andan ahí en la mesa a lo mejor con sus amigos y están platicando, están comiendo y jajaja y se carcajean. O sea, quizás toda la vida hemos podido ver a un Jesús que siempre nos lo pintan y de hecho, o sea, la Iglesia Católica nos lo pinta mucho, con las manitas así y con la cabeza hacia abajo y muy serio, muy... Pero si nos vamos, ahorita vamos a ir desglosando y desmenuzando algunos puntos que nos van a dar guiños de que Jesús no era una persona tranquila, o sea, que no era una persona así como sumisa, como que se hacía menos, no, sino Jesús era una persona que donde estaba imponía, ¿no? Y por ello es que se empieza a crear fama. O sea, empiezan a pasar los rumores, ¿no? Pero no sé, ustedes habían concebido bueno, yo creo que el pastor Daniel sí, ¿no? Porque pues ya tiene toda esa parte del estudio, pero en este caso, Josué, ¿tú habías concebido
que a Jesús le gustaba la fiesta, le gustaba la pachanga, andar ahí en el relajo. Pues fíjate que cuando yo me puse a leer, o sea, y es cierto lo que tú dices, o sea, siempre como que, no, siempre hemos visto a ese Jesús serio, tranquilo, como que, ¿sabes? O sea, que no rompe ni un plato, que literalmente solo va caminando, predicando, pero no realmente, o sea, yo sí vería a un Jesús porque digo que algo que tiene que ver con el ser humano, por así, es la personalidad. Y yo siento que Jesús tiene una personalidad un poco tanto extrovertida, ¿sabes? Él hablaba, él decía, venga, ¿no? Yo la verdad, bueno, antes yo decía, no sé, nunca me puse a pensar si sobre Jesús le gustaba la fiesta o no, ¿no? Pero cuando empecé a leer sobre esto y a ver más a Jesús como un hombre, entonces cuando me di cuenta que Jesús tenía una personalidad, ¿no? Y que no es alguien como que gris o blanco o solo esto, ¿no? Sino que como cualquier persona, tiene diferentes rasgos, tiene diferentes colores, bueno, yo me gusta verlo así, a las personas con colores, ¿no? Con matices de colores. Y Jesús también lo presentaba así. Entonces, yo siento que sí, realmente, digo, antes nunca lo había así como que un Jesús fiestero, pero sí, ahora lo empiezo a ver como un Jesús con personalidad. Alguien que verdaderamente no solo está como una persona blanca, sino de diversos colores. Sí, yo creo que esa parte me agrada mucho, fíjate, Dan. Es algo que siempre, en el que siempre he hecho mucho hincapié. Jesús, no sé si alguien se vaya a asustar, pero Jesús es un Jesús fiestero. Su personalidad es fiestera. Y me agrada otra parte increíble que también la hago relación con esta. Jesús era un hombre muy aventurero. O sea, le gustaba enseñar a sus hombres, a sus discípulos, con mucha aventura, ¿no? Pero hablando de esta parte del Jesús fiestero, del Jesús pachanguero, del Jesús relax, sí, sí la hay, o sea, realmente la hay y no me da miedo poderlo comentar porque la Biblia lo narra, ¿no? O sea, tanto es eh, el amor de Jesús por estar en fiesta, por estar en comunidad, esta es la palabra, que Jesús nació estando en comunidad, o Jesús nació, perdón, para vivir en comunidad. A Jesús le gusta la comunidad y le gusta estar dentro de la comunidad. No le gusta estar todo el tiempo solo, aunque sí pasa tiempo a solas con el Padre, pero ni está solo, está con el Padre, o sea, siempre está en comunidad. Y esta parte de la fiesta, a Jesús le gusta estar en comunidad y que la comunidad pueda comer, que la comunidad pueda beber. Y vemos el interés de Jesús, que puedan divertirse, que no pueda hacer nada, falta, perdón, nada en la fiesta, que cuando se acabe el vino, él dice, no te preocupes, madre, ¿no? Ahorita va a haber vino y convierte el agua en vino, ¿no? O sea, aunque ese no es el punto principal ahorita, sino que el que él quería, o sea, ver bien el énfasis de este milagro. Vamos a verlo un poquito más de cerca. El énfasis del milagro de que haya vino es de que no se acabe la fiesta, porque en aquel momento, cuando ya no había vino en la fiesta se acababa, porque fiesta sin vino no es fiesta, ¿no? Entonces, si Jesús está haciendo que haya más vino, es porque quería que la fiesta siguiera, ¿no? Como podemos decir por ahí, que siga la fiesta. O sea, Jesús al hacer este milagro estaba diciendo, va, que siga la fiesta, o sea, a eso venimos, a divertirnos, a que haya alegría, porque, bueno, el vino representa la alegría en ese momento, ¿no? Para los judíos. Entonces, veamos ese énfasis, el Jesús que hace que haya más vino para que la fiesta no se acabe, porque estaba tan buena, estaba tan chida la fiesta, que él se estaba divirtiendo y quería que la fiesta siguiera, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. No sé si es mucho pensar o qué onda. No, yo creo que estás en lo correcto, o sea, porque precisamente lo que dices, em, pues al final de cuentas, si vemos ahí, cuando María, ¿no? Su madre le dice, Jesús, ya no hay vino, ¿no? Lo primero que responde Jesús es, mujer, todavía no es mi tiempo, ¿sí? O sea, si él no hubiese querido que continuara la fiesta, como decías, pues ahí hubiera parado todo y no hubiera pasado lo del agua en vino, ¿estamos? Pero
posteriormente dice, está bien. Y aquí hay un punto bien, como que podemos sacar también otra enseñanza, ¿no? De la humanidad de Jesús, que es que trata de agradar a su madre en este caso, ¿no? O sea, realmente su mamá se acerca a él y le dice, oye, no seas malo, pues mira. Y él primero dice, no, pero después dice, bueno, está bien, te voy a dar chance, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él también quería seguir con la fiesta. Y algo que me llama la atención de lo que decías, más adelante en el relato, mucho más adelante, nos habla de un pasaje donde él habla acerca de Juan, ¿no? Y dice, ustedes veían a Juan en el desierto que ayunaba y no tomaba vino y pensaban que tenía algún espíritu o alguna cosa así. Dice, y a mí me ven comer, me ven como un glotón y como un borracho, porque como y tomo vino. Entonces, o sea, realmente ahí nos podemos dar cuenta cómo a Jesús también, o sea, no todo el tiempo, pero le agradaba estar de fiesta, ¿no? O sea, le agradaba convivir con sus amigos, le agradaba convivir con las personas que estaban alrededor. Y esto es algo que a mí me llama un montón la atención, porque bueno, realmente yo no sé si Jesús era así como todo delgadito, como nos lo ponen en las imágenes, ¿no? Porque, o sea, en varios momentos del Evangelio nos lo ponen comiendo. No sé si se han dado cuenta de eso. O sea, come ahí en las bodas, luego come se me fue, con los publicanos, luego come con Saqueo, luego come, o sea, y durante todo los evangelios podemos ver que Jesús está come y come y come y come, ¿no? Entonces, realmente en ese punto, como dice el pastor Dani, pues realmente él está utilizando esa parte social, ¿no? Esa parte de la fiesta para también poder compartir ese mensaje que él vino a dar, ¿no? Entonces creo que eso es un tema como bien, bien padre. Y no sé si tú que nos estás escuchando lo habías pensado alguna vez así. Entonces, pues bueno, no sé. em, no sé qué estás pensando hasta ahorita de lo que estamos diciendo. Si a lo mejor puedes decir, ay, herejes, no sé. Pero bueno, nosotros solamente estamos viendo lo que dice la escritura, ¿no? Si te crees que te estamos mintiendo, te invitamos a que vayas y leas los evangelios y ahí te das Claro, cuenta de lo que estamos diciendo. claro. ¿Qué dice Josu? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cómo ves? Es muy atrevido pensar así de Jesús. Digo que no es atrevido. Yo lo vería casi que, o sea, que es posible, es muy posible. Nuevamente recordando que pues, Jesús realmente era un humano y que no tiene Claro, como que nada normal y no, porque era humano. Yo lo veo muy posible. así es. Sí, es algo interesante ver el recorrido de Jesús y su parte humana, ¿no? O sea, todo el recorrido de Jesús muestra su parte humana, muestra, es que esa parte humana es la que lleva a empatizar con la gente, Dan. O sea, si Jesús no hubiese sido humano, no hubiese simpatizado con la comunidad a la que vino a servir. O sea, solamente un Jesús humano es quien tiene esa empatía de poder. Por eso Dios tuvo la necesidad de encarnarse en hombre o hacerse hombre para poder sentir la necesidad o poder sentir lo que el hombre sentía y la necesidad de poder vivir en medio de esa comunidad y sentir, o sea, tener las mismas necesidades que la raza humana, ¿no? Entonces, el Jesús que nos narran los evangelios es un Jesús totalmente humano, con todas las características de nosotros también, con todas las necesidades y pues bueno, venimos viendo estos puntos, la necesidad de comer, la necesidad de alegrarse, de poder disfrutar de fiestas, pero también vemos al Jesús que llora y sufre, ¿no? O sea, cuando muere Lázaro, vemos a un Jesús que se duele totalmente, ¿no? Un Jesús que también le rompe en el corazón cuando va a su propio pueblo, a Nazaret, y nadie puede creer en él y se decepciona, o sea, es un hombre que también sufrió decepciones, es un hombre que también lloró a causa de la muerte de un amigo. Es decir, él también tenía mejores amigos, ¿no? O bueno, tenía amigos que estimaba demasiado. Entonces, pues vemos totalmente a este Jesús humano tal y como nosotros. O sea,
no vamos a divinizar a Jesús totalmente. Sí es divino, pero también es humano, ¿no? Entonces, este Jesús que podemos contar ahorita, yo creo que es el Jesús que se revela a nosotros en la escritura para decir, yo fui semejante a ustedes. Por eso dice el apóstol Pablo que se despojó de ser Dios, dejó de ser igual a Dios para convertirse en hombre, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, siguiendo con la historia que nos va narrando los evangelios, llegamos al punto donde Jesús se encuentra con este militar, ¿no? De ese tiempo, y su sirviente está enfermo. Entonces, pues pide que lo sane y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, pues como les digo, no vamos a estar entrando a detalle con el milagro, pero aquí viene algo que me impacta mucho, que dice, Jesús se sorprendió al ver esta fe o a ver esta confianza que él tenía en él. Entonces, imagínate, Jesús también se sorprendía, a pesar de que era totalmente Dios, también tenía esa parte de asombrarse, ¿no? De sorprenderse por las cosas. O sea, aquí nos habla a lo mejor acerca de que no había visto una persona que tuviera tanta fe, pero yo no dudo también que él se haya sorprendido con algún atardecer, con algún paisaje, ¿no? Después de que empezó a caminar y, o sea, realmente tenía la capacidad de sorprenderse igual que tú y que yo, ¿no? O sea, que cuando algo le causaba así como un sobresalto, sabía reconocer que, que estaba pues sorprendido, o sea, realmente, ¿no? Muchas veces nosotros, aunque nos impresione algo, nosotros no mostramos ese asombro por alguna X, Y o Z razón. Sin embargo, él cada que se veía asombrado de alguna situación, él lo manifestaba. Porque no solamente es en esta parte, en este momento de la Biblia donde se sorprende, sino hay más guiños donde se sorprende, ¿no? Por la fe de la mujer, o sea, realmente nos narran otras historias en las cuales también hay esa parte del sorprenderse de Jesús. Entonces, hasta ahorita, en lo poquito que llevamos, podemos darnos cuenta que Jesús era hombre totalmente porque tenía necesidades, ¿no? Era hombre totalmente porque le gustaba la fiesta. No sé si a ti te gusta la fiesta, ¿no? Sobre todo, bueno, nosotros somos este presbiterianos y pues muchos nos llaman los refrigerianos, ¿no? Porque pues eso de que de las fiestas, pues muchas veces se ve mal o, o así, pero realmente pues estamos viendo que Jesús le gustaba también esa parte de la convivencia, ¿no? Le gustaba esa parte de poder sentirse a gusto y hacer que los demás que estuvieran alrededor se sintieran a gusto alrededor de él, ¿no? Y que también tiene la capacidad de sorprenderse, o sea, tiene la capacidad de sorprenderse de algunas cosas que él pueda ir viviendo durante este trayecto, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, ¿cómo ven ustedes hasta aquí a este Jesús? O sea, ¿cómo podemos ir resumiendo hasta aquí a este Jesús, ¿no? Ya sin caminar más, porque ya después pues, vamos a estar hablando de, este, bueno, de la parte sarcástica de Jesús, ¿no? Que también fue sarcástico, pero vamos a ir dando algunos guiños más adelante. Pero, ¿ustedes cómo ven hasta aquí a este Jesús? O sea, ¿qué les transmite? Porque como decía el pastor Dani, o sea, realmente, em, si Jesús se hizo hombre fue para que tú puedas también tener esa identidad, puedas tener esa seguridad de que lo que tú estás pasando, no importa la situación que sea tristeza, sea felicidad, sea lo que sea, Jesús también lo pasó. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta serie, para que tú también puedas identificarte con las cosas o con la esencia de Jesús y que te des cuenta que no estás tan lejos de ser como Él, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes? Yo, en lo personal, al ver un Jesús más humano, a mí me da cierta tranquilidad y paz. De cierto. Hay un problema aquí con mi micrófono que como que se desactivó y dije, ¿y era? Pero perdón. Lo que prefería es que al ver a un Jesús que
sintió lo mismo que yo estoy sintiendo a veces, que esa tristeza, ese enojo, esa necesidad, a mí como que me da esa, de cierta manera, tranquilidad y paz y de que, o sea, de que yo también lo puedo hacer, de que yo también puedo lograr superar las cosas, de que yo también con la ayuda de Dios puedo lograr superar esas pruebas, ¿no? Porque como decíamos en un inicio, nosotros también pasamos desiertos, ¿no? Y nosotros también decidimos escuchar la voz de los demás o escuchar la voz de Dios. Y el saber que en ese momento Jesús era un hombre, así como nosotros, a mí me da la seguridad de que yo como hombre también lo puedo hacer. Entonces a mí el escuchar todo esto, el saber que Jesús también era humano, a mí me da esa tranquilidad, esa seguridad. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a seguir entonces con la historia, ¿no? Con lo que nos van narrando. Y otra de las cosas que Jesús hacía o que disfrutaba hacer era dormir. No sé si se han dado cuenta también. Justamente nos narra la Biblia esa parte en donde Jesús va en la barca con sus discípulos y nos dice que Jesús iba durmiendo bien tranquilo, ¿no? Y está la tormenta y el viento y todo ese rollo, pero él está tranquilo durmiendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también se cansaba, porque tenía la necesidad de recuperar la fuerza que había perdido quizás durante todo el día. Entonces, creo que en ese punto, o sea, también, si tú te sientes cansado, si tú duerme y descansa, porque pues realmente eso es lo que necesitas, ¿sí? Ese es otro guiño de la humanidad totalmente de Jesús, ¿vale? Entonces, creo que aquí pues no hay tanto como que agregar, porque pues realmente solo es hacer como esta mención de que pues él también dormía. Pero más adelante en la historia nos cuenta, ya cuando los fariseos empiezan a recriminarle algunas cosas, ¿no? De que por qué no se lavan las manos sus discípulos, de que por qué el matrimonio, que el divorcio. Y aquí yo encontré, o me, pues sí, me hace un guiño acerca de un Jesús sarcástico a la hora de hablar con ellos. No sé si ustedes lo notaron, sobre todo en la parte del divorcio, cuando dice que, este, que es por la dureza del corazón de los hombres y que si un hombre se divorcia de la mujer y se casa con otra mujer, es adulterio, pero después agrega, y si una mujer se casa, digo, se divorcia con un hombre, después se casa, también es adulterio. ¿Y pues dónde está el sarcasmo? ¿Dónde está esa parte En ese tiempo, una mujer no se podía divorciar de un hombre, solamente el hombre podía divorciarse, ¿no? La mujer no. Pero sin embargo, Jesús hace esa referencia, o sea, hablando sarcásticamente y también contestándoles de una manera, eh, digamos, de hasta cierto punto en forma de burla, ¿no? Porque lo que ellos querían era ridiculizar a Jesús. Lo que ellos querían era dejarlo en mal y él con el simple hecho de hablar de esta manera los dejó en ridículo, ¿no? También. Entonces, no sé ustedes qué piensan, estoy bien, estoy mal, un Jesús sarcástico, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que Jesús usaba sus, sus métodos para poder ser eh, un buen comunicador también, ¿no? O sea, como totalmente hombre y defensor de la fe que él venía a poder compartir. Él también usaba las herramientas, ¿no? Del lenguaje y todo para poder defenderse, ¿no? Y creo que esta parte también es muy importante, ver cómo Jesús es totalmente un hombre que también siente enojo en ese momento, puede sentir también ira, puede sentir también eh, falsedad de parte de otras personas hacia él. Y también es un Jesús, como decías, ¿no? Que utiliza al medio sarcástico para poder contradecir a las enseñanzas erróneas de los otros grupos como los saduceos o los fariseos, ¿no? Entonces, esta parte también nos muestra a un Jesús que puede manifestarse con sentimientos
¿sí? Con sentimientos, puede manifestarse también con algunas características de lenguaje para poder comunicar su mensaje, poder utilizar lo que, en este caso, el sarcasmo, ¿no? La ironía, sobre todo, Jesús es un hombre irónico también, muy irónico y muy sarcástico, que sabe jugarle a los poderosos, ¿no? A los grandes, a los maestros, a los doctores de la ley. Es alguien que está al nivel de ellos, usando también un lenguaje adecuado para el momento, ¿no? O sea, con lenguaje sencillo, pero con mucha astucia, sabe poder defenderse. Esto también nos deja ver a un Jesús que se molestaba en momentos, ¿no? Y que usaba un lenguaje para poder también dejar en ridículo a aquellas personas, ¿no? O sea, totalmente, totalmente. ¿Tú qué piensas, Josué? ¿Cómo ves esto? Pues sí, realmente, de cierta manera no me imagino a Jesús ahí cuando tratan de recordar así como que muy contento, así como de, pues no, pues es esto y esto. No me lo imagino así, me lo imagino yo un poco disgustado, incluso molesto porque no era la primera vez, no era la segunda vez que iban y iban y iban, ¿no? Entonces yo creo que en cierto momento Jesús decía, bueno, voy a hacer algo para que de cierta manera ya no me estén preguntando esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, realmente sí, también encuentro a veces como que hacía sus jugadas maestras para que lo dejan un poco en paz. Sí, sí, sí. Y sobre todo también creo que algo que nos enseña, eh, más allá de todo esto, es la humildad, ¿no? No sé si ustedes em, lo han notado. Bueno, obviamente pues toda la vida nos han hablado, ¿no? De la humildad de Jesús y todo eso, pero ¿cómo lo podemos ver realmente ya reflejado en la Biblia? A este punto en el que estamos hablando, Jesús ya era famoso, por eso es que pues ya los fariseos se acercan a donde está él y quieren empezar a debatirle. O sea, ya Jesús ya tenía cierta fama, pero no era como que él anduviera pregonando, ¿no? Esa fama, o sea, que porque él así lo quisiera, ¿no? Sino m- me causa así como, no sé, algo, el hecho de que él hacía los milagros y les decía, pero no le digas a nadie, porfa, o sea, te sano, pero no le digas a nadie, o sea, em, y entonces, pues ya venía esa parte de que las personas pues no obedecían, ¿no? Y decían, no, pues vamos y contamos y todo ese rollo. Entonces creo que ese es un punto como importante, ¿no? O sea, la humildad que, que muchas veces puede tener este, pues Jesús, ¿no? O sea, sin buscar esa fama, él ya era muy famoso, pero nunca se colgó como de esa fama, nunca se le fueron los pies de la tierra, ¿no? Ya porque todos lo conocían y querían estar con él y todo eso, sino al contrario, siempre fue muy humilde. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque nosotros como seres humanos, lo que más rápido se nos infla es el ego. O sea, si a ti alguien llega y te dice, no manches, qué padre hablas, ¿no? Entonces ya empieza ahí a inflarse, ¿no? Y otro llega, no manches, tocas muy padre, y pum, te empiezas a inflar. Y entonces ya cuando menos sientes, tu ego está, o sea, ya estás flotando, ¿no? Y a Jesús la gente llegaba así, ay, eres bueno, ay, eres amoroso, ay, eres sabio, ay, eres esto, ay, eres otro, pero nunca perdió los pies del piso, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que aprender también. Ahora, si nosotros estamos platicando todo esto, pues es para que tú también puedas, eh, pues ir manejando tu vida como Jesús lo hacía, ¿no? O sea, tampoco quizás perviertas, ¿no? Lo que hemos dicho hasta ahorita, quizás de que Jesús era fiestero y vayas y te vayas de fiesta y te pongas una guarapeta, porque, pues, o sea, no, o sea, tampoco es así. Sin embargo, te estamos dando todos estos guiños y todas estas cosas para que tú también puedas entender que Jesús te entiende, ¿ok? Entonces, no sé cómo ven pues esa parte de la humildad de Jesús ustedes. Sí, yo creo que cada aspecto que hemos mencionado tiene una enseñanza, ¿no? O sea, no es como que decir, Dios era fiestero, voy a ser fiestero, no. Hay que ver su implicación, por qué Jesús fue a una fiesta, por qué disfrutó,
por qué reía, por qué bailaba, tal vez. Hay que ver esa implicación, todo tiene una enseñanza y justo lo acabas de mencionar, todo apunta a la implicación de la humildad y el cómo Jesús también sabe enfrentar cada situación desde la parte humana. O sea, yo veo esta reflexión acerca de todo esto. Hay una implicación que me lleva a pensar que todo esto tiene que ver con que Jesús nos está haciendo ver la manera en que él enfrentó cada situación y cómo lo hizo, ¿no? Y nosotros retomar ese carácter humano de él, ¿no? Que no es nada del otro mundo, no es nada espiritual, vamos a decirlo así, no es nada como que alcanzar a, a cuando estemos en el cielo, ¿no? A hablar de santidad como tal, aunque somos santos, pero no se trata de eso, se trata de que en medio de la humanidad de Jesús, él pudo enfrentar cada situación de una manera muy sabia, de una manera muy entendida, con humildad, ¿no? Entonces, ver esta parte de la humildad de Jesús me lleva también a poder reflexionar acerca de esto, que toda la humanidad de Jesús apunta a que nosotros podamos ver en él, perdón, cómo él actuó frente a cada circunstancia, ¿no? Y llegando a este punto, que todo lo hacía con humildad. O sea, que seas humano y puedas hacer las cosas bien o hacer cosas buenas o hacer cosas extraordinarias, no quiere decir que pierdas el piso, sino que eres un ser común y corriente, que tienes cualidades buenas y que esas cualidades son para servir. Ese es el punto principal de Jesús. Su humanidad siempre lo llevó también a poder compadecerse de las otras personas. Ese es el punto. Y servirle. Y servirles a todas, ¿no? O sea, Jesús vio a un grupo de personas con mucha hambre después de haber escuchado la palabra, se compadeció de ellos y les dio de comer, ¿no? O sea, pero había esa humildad de él, de poder compadecerse ante la necesidad de los demás. Sí, precisamente ahorita que hablas de eso, em, ya iba para allá, precisamente, esa parte de que se compadece, ¿no? Les da de comer. Y justo en ese momento, después de que da de comer y todo, ya empieza a despedir a la gente, llegan los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y le dicen, Señor, acaba de matar a Juan. O sea, imagínate, bueno, no sé, no hicimos mucho énfasis en lo que era la vida de Juan y todo, pero él es el que viene como a preparar, ¿no? Esa parte del camino del ministerio de Jesús. Entonces era una persona importante para Jesús. O sea, y el hecho de que lleguen, no sé si a ti te ha pasado, seguramente sí, estás en algún lugar a lo mejor tranquilamente pasando y te llega un mensaje, una llamada o llega alguna persona y te dice, ¿sabes qué tal persona que quieres? Ha muerto. Yo no sé qué puedas sentir en ese momento, pero pues lo único que podría sentir es dolor, tristeza. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en este relato? Que Jesús toma una barca y se va al otro lado para alejarse de la gente, para estar solo, para poder pasar ese duelo que él sentía, ¿no? Y nos dice la palabra que llega a la orilla y ya había gente esperándolo. Y entonces lo que hace es deja a un lado ese dolor que él tiene y y le sirve, atiende a toda la multitud que está del otro lado. O sea, imagínate cuántas veces tú, que te has sentido triste y todo esto, y alguien necesita de ti en ese momento, no le has dicho, espérame, ahorita no estoy para hacer esto. No es... Sin embargo, Jesús, aun con el dolor y la tristeza que sintió, tuvo ese amor de, de poder darle atención a todas estas personas, ¿no? Entonces, o sea, el día de hoy creo que hemos aprendido un montón de cosas de Jesús y vamos a cerrar con esto y quiero escucharlos a los dos, pero acerca de este episodio en el cual Jesús se siente triste, pero a pesar de su tristeza y a pesar de su dolor, tiene todavía ese amor
para darle a la gente que está alrededor. ¿Cómo ven? Wow. A mí me deja impactado. No creo que humanamente haya sido fácil, ¿no? Tener ese dolor de, incluso ese vacío de perder a alguien en ese momento, ese impacto y de dejarlo a un lado. O sea, no olvidar, sino solo dejarlo a un lado y servir, ¿no? Porque es lo que hizo, servir a la multitud. Mm, no lo sé. Yo considero que Jesús realmente nos vino a enseñar, como lo dice la palabra y siempre se ha dicho, ¿no? Nos vino a enseñar cómo debemos vivir, pero sobre todo cómo debemos enfrentar las cosas, ¿no? Las cosas difíciles que pasemos. Que aquí claramente lo vemos que él también pasó, ¿no? Entonces, no lo sé, esta parte de la muerte de Juan y de la noticia que le llega a Jesús es como que impactante el cómo Jesús también reaccionó. Y yo creo que de mucha enseñanza, ¿no? A lo que pues podamos aprender. Sí, yo creo que este es un punto muy relevante dentro del ministerio de Jesús. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, nuevamente volvemos a lo mismo. Él aprendió a negarse. O sea, no hizo a un lado el dolor, no hizo a un lado el sufrimiento. Al contrario, supo enfrentarlo, pero tampoco dejó lo más importante. Y a veces eso pasa con nosotros, ¿no? El dolor, el sufrimiento nos lleva a olvidarnos de lo más importante que tenemos que hacer o de lo más importante para la vida. Y creo que esta es una implicación muy importante para cada uno de nosotros que esta lección nos puede dejar. Que Jesús supo lidiar con el dolor, supo lidiar con el sufrimiento y no dejó de hacer lo más importante a pesar de sus sentimientos. A veces como seres humanos tendemos a que en el momento crucial, difícil, depresivo de nuestra vida, caemos en el hecho de poder dejar de hacer lo que tenemos que hacer, lo que importa, por, por dejarnos morir, ¿no? Como lo estaba haciendo Elías cuando se fue al desierto. Se estaba dejando morir en su sufrimiento. Pero vemos totalmente a un Jesús diferente. En lugar de dejarse hundir por la tristeza, por el sufrimiento, aun cuando sentía todo esto y buscaba un momento para poder estar a solas, pero cuando mira la necesidad en otras personas, dice, no, primero es lo primero. Y no importa lo que yo vengo sintiendo, no importa si traigo el corazón partido, si traigo el corazón roto, no importa si mi pensamiento tal vez está en otro lado o con el sufrimiento de mi tía, de mi tío, porque mataron a Juan, porque era su primo, recuerden, ¿no? O su familia si estaba sufriendo. O sea, el punto es que Jesús dijo, como él lo dijo en algún momento, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? O sea, y eso no va de que él tenga sentimientos por el sufrimiento de su primo Juan, pero él tiene claro que en la vida hay cosas más importantes que la misma muerte, que en este tiempo importan los vivos, que los muertos al fin ya murieron y han pasado a vida tal vez, ¿no? Si van al cielo, pero lo importante es seguir cumpliendo la misión de Dios aquí en la tierra a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de nuestras condiciones, a pesar de nuestras limitantes, a pesar de lo que pueda haber en mi corazón en ese momento, no dejar de hacer lo que Dios nos ha encomendado que tenemos que hacer. Eso es algo muy importante también. Sí, sí, y sobre todo como dicen, ¿no? O sea, no dejó de lado o del todo, ¿no? Ese sentimiento de Así es. tristeza, porque al final él estaba triste, pero estaba enseñando, estaba sanando, estaba Así es. atendiendo. Después de que él vuelve a darle de comer a todos ellos, les dice a los discípulos, váyanse, o sea, Así es. déjenme solo, porque ahora sí ya voy a Mi duelo, vivir ¿no? ese duelo que Así es. necesito. Pero Y se va al monte, no se va dejó, al no monte a hablar dejó de hacer lo importante. Exacto.
O sea, primero hizo lo que tenía que hacer y después ya caminó hacia el monte y entonces sí, dice que se puso a Claro, orar, ¿no? Ahí dice la Biblia, oró a Dios y todo. Pero, o sea, en esa oración, o sea, no sé si te ha pasado, pero cuando estás triste y lloras, lloras. Cuando estás triste y lloras, también te claro, derrumbas, ¿no? Y Jesús al ser humano también le pasó eso, pero él todo el consuelo lo recibía de Dios. Entonces, obviamente nosotros vamos a tener episodios difíciles en la vida, ¿no? El año pasado, justamente em, después de que empezamos a grabar este podcast, a una semana después murió mi abuelita. Ella fue una mujer muy importante en mi vida y pues resulta que a nosotros nos tocó, pues ahora sí que en el culto fúnebre, este, tocar alabanzas, predicar un poco también para los que estaban ahí. Y o sea, muchas veces a la hora de estar hablando acerca de Dios y hablando acerca de lo que había hecho mi abuelita en ese caminar, se quiebra la voz, ¿no? O sea, te acuerdas y te da, pero como decías, o sea, no dejas de hacer claro. lo importante. Y eso es algo bien importante y bien duro, bien, bien duro. Y es algo que a mí me decía un pastor, amigo. Un día estaba yo muy triste por una situación y me dice, ve y soluciona tu situación, arrodíllate y solucionalo porque así no le sirves a Dios. Y ahí yo ahorita entro en conflicto y digo, o sea, aunque yo esté roto, le Claro que sí. sirvo a Dios, siempre y cuando no deje de lado lo importante. Entonces, o sea, imagínate, este amigo pastor nos comenta esto y tú lo tomas, pues viene de un pastor, ¿no? Dices, no, no, no le sirvo a Dios. Pero si tú te vas a la palabra, Jesús estando roto, ¿no? En sus sentimientos, aún así le servía a Dios. Entonces, todo lo que pases, realmente pasa, pásalo por el filtro de Jesús. O sea, no te quedes con lo que te pueda decir una persona, no te quedes con lo que nosotros estamos diciendo hoy, sino pásalo por el filtro de la vida de Jesús. Si tú haces esto, también vas a poder darte cuenta y entender cuál es tu prioridad, Sí, yo igual ¿no? quiero dejar por último, y con esto cierro mi participación, toda situación, o sea, ver la humanidad de Jesús nos va a llevar a poder comprender, como decía Dan, Jesús se hizo humano para mostrar, para mostrar a nosotros que se puede vivir con sabiduría, se puede vivir con honestidad, se puede vivir en plenitud agradando al Padre, siendo humano, enfrentando la vida real como aquí en la tierra se vive. Y mi consejo es que tú veas al Jesús humano, del Jesús que nos enseña a poder enfrentar la vida real. O sea, a veces tenemos como que ese pensamiento de un Jesús divino, que todo hizo milagros y que todo va a ser milagroso en la vida. O sea, sí, todo es un milagro, pero no desde esa perspectiva, ¿cómo podemos decirla? Muy divina, muy celestial, sino totalmente un milagro común, un milagro corriente, como Jesús lo vivió ordinario. Esa vida ordinaria de Jesús. Los milagros de Jesús ocurren en momentos ordinarios, ¿no? Entonces, toda situación que tú vivas, que tú enfrentes, pásala a través del filtro del Jesús ordinario. El Jesús milagroso, tal vez no, porque nosotros no somos el Jesús divino. No somos divinos totalmente. Él sí es divino, nosotros no. Somos totalmente humanos. Entonces, te invito a que toda tu vida la pases bajo el filtro de este Jesús humano y puedas encontrar más plenitud, ¿sí? Y no vivirás alcanzando expectativas que no podremos alcanzar como el Jesús divino, sino alcanzaremos expectativas que podremos alcanzar a través del Jesús humano. Que pues Dios bendiga a nuestras vidas también, chavos. Sí, sí, sí. Y pues realmente eso yo creo que es la enseñanza que nos queda.
¿Tú con qué te quedas, Josué, de este episodio? Pues justo como lo decía el pastor Daniel, em, eh, saber o conocer que hay un Jesús humano que nos entiende de cierta manera, porque pasó cosas semejantes a lo que pasa a un humano, o no semejantes, sino cosas que pasa a un humano. Y como decía, recurrir a Jesús, a ese Jesús humano, que te va a entender porque él también lo pasó y que te va a decir cómo puedes solucionarlo. Con eso yo me quedo. Wow, pues realmente creo que a lo mejor nosotros que ya habíamos como leído, que ya habíamos como estudiado un poquito esto, ya sabíamos lo que te platicamos hoy, pero a pesar de que ya lo sabíamos, el volvértelo a decir te vuelve a impactar, te vuelve a retar, te vuelve a pues sí, a decirte, se puede ser como Jesús. Sí, obviamente no vas a sacar demonios, no vas a sanar paralíticos, y no porque no se pueda, porque al final de cuentas nos dice que los discípulos también pudieron hacerlo, ¿no? Pero, o sea, no estás llamado para hacer esos tipos de milagros. Sí, no estamos llamados para hacer eso. Que se puede hacer, sí se puede hacer, porque realmente todavía todo eso hay personas que lo hacen, ¿no? Personas que están muy ya en otro nivel, digámoslo así, pero, o sea, realmente nosotros como personas comunes fuimos llamadas a hacer esa parte del ministerio de Jesús, esa parte de ser comunicadores de las buenas nuevas y pues siendo como Jesús, o sea, no en lo divino, como decíamos, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy hemos platicado muy amenamente, no sé ustedes cómo se la pasaron, pero realmente yo disfruté esta plática, estuvo muy interesante. Y también tú que nos estás escuchando, si te gustó, con qué te quedas, que a lo mejor qué fue lo que te cimbró de lo que dijimos ahorita, ¿no? De cuántas herejías dijimos según tú, no sé, todo eso coméntanos, ponnos ahí en los comentarios o en las redes sociales, ahí mándenos un mensajito. Y sobre todo, pues para que podamos pues seguir esta plática, ¿sí? Para que igual las redes del pastor Dani van a estar apareciendo, ahorita nos las va a dar él, pero ahí van a estar apareciendo también para que pues ustedes vayan y si se quedaron con alguna duda y eso y quieren platicar con él, pues ahí adelante, ¿no? Entonces, pues Dani, muchas gracias por el tiempo. Pásanos tus redes sociales rápidamente para que también los chicos te puedan contactar o te sigan en algunas redes sociales. Sí, claro. Quiero dejarlos con una frase que me hizo pensar ahorita, Dan. No hay mayor milagro de Jesús que el servir a sus enemigos. Gran Wow. reto, gran reto. No hay mayor milagro de Jesús que servir, que dar de comer y que atender aún a sus enemigos. Es un gran reto que es muy humano y que tenemos que hacerlo nosotros. Claro, mis redes Wow. sociales me encuentran en Facebook como Jonathan Daniel Madrigal o con Daniel Madrigal, ahí me encuentran. Así estoy en Facebook, en Instagram estoy como paz-dani77. Paz, P-A-S-T-Dani. Encuentro en YouTube, canal de YouTube como Pastor Daniel Madrigal. Y también ahí en Twitter como yo-ni-77. Ahí estamos igual en Twitter. Casi no posteo mucho en Twitter, pero sí en YouTube, Instagram y Facebook, por ahí andamos. Así que les invito a que me sigan y envíen invitaciones y por ahí les aceptamos. Así es, de todas formas, si te lo perdiste o eso, no te preocupes, aquí en la descripción del video va a estar apareciendo. Los que nos están escuchando en Spotify, pues los invitamos a que vayan al canal de YouTube para que ahí vean las redes sociales y puedan tener ese contacto. ¿Vale? Entonces, pues el día de hoy fue una plática buena. La próxima semana va a estar también muy bueno. Vamos a seguir hablando de otras características que podemos ver en Jesús. Hoy ya tocamos algunas. La próxima semana vamos a estar hablando de otras tantas.
Y realmente esperamos que esto vaya siendo de bendición a tu vida, que vayas teniendo algunas enseñanzas, que vayas teniendo algunas situaciones que puedan ir ayudando también a tu vivir diario, ¿vale? Entonces, pues amigos, los queremos mucho, los bendecimos desde donde estamos y nos vemos la próxima semana. Ya saben, si tienen internet, ahí nos vemos. Chao, chao.